Buenas tardes. Disculpen la demora. Pensé que a las 7 ya terminaba y fue un día, ayer y hoy fueron días complicados. Interesante para la facultad porque era en elección de autoridades, entonces se complicó el panorama, pero a pesar de la hora y aquel que me esté escuchando, porque casi seguro la tres cuarta parte de usted inició Zoom, y dijeron, bueno, Macaño no se conecta, no se conecta, ¿hasta qué hora lo espero? Le silencio todo. Y aquí estoy. ¿Preguntas? Tiene que abrir micrófono para preguntas. ¿Preguntas? Parece que no están Profe, conectados. Sí, sí. claro. Una pregunta, al final, ¿qué va a pasar con el parcial de la semana pasada, de la semana que viene? ¿Puedo hablar con el ingeniero Cervetti para ver si se El de la más o semana pasada. menos? También. Ese También también. los dos. Ese también. Bueno, a ver. Um, no, era, sí. Sí, estuvimos hablando con el ingeniero Cervetti. Estaba muy preocupado por el tema. Entonces, vimos la posibilidad de pasar el segundo parcial, tanto teórico como práctico, para las semanas para la semana del 16 y 17 de septiembre, lo cual significaría una semana más, o sea, no sería la semana que viene, sino sería la otra semana el parcial de extracción líquido-líquido y lixiviación. Teórico 1, teórico 2, el de líquido-líquido y lixiviación. Lo pasaríamos una semana más. Lixiviación es básicamente lo mismo que líquido-líquido, tienen un análisis muy semejante, unas condiciones de equilibrio distintas, pero el análisis gráfico de absorción era distinto, bastante distinto de los dos métodos de destilación Maquetiero-Pontoncevari. Extracción líquido-líquido es una condición de equilibrio distinta y una resolución gráfica en un diagrama triangular distinto, por dos métodos, en el diagrama triangular de composición, en el diagrama en base libre de solvente, el diagrama de Janek, y lixiviación se resuelve exactamente igual que con el método de Janek. O sea, una vez formulado las condiciones de equilibrio, las características gráficas son prácticamente idénticas, o sea, definir el diagrama, resolver líquido-líquido con el diagrama de Janek, o resolver una ejercicio de lixiviación, que también se pueden resolver en el diagrama triangular, pero quedan las líneas muy feas, mientras que en el diagrama de Janek queda bastante bien, bastante claro, que son iguales. Entonces pasaríamos el parcial al 16 y al 17 de septiembre. Antes de subir la nueva planificación, queríamos comentárselo, simplemente, o sea, y a partir de eso termino esta reunión y ya les publico la nueva versión de la planificación en donde ya están cambiados. Esa creo que era una de tus preguntas. ¿Alguna otra pregunta con respecto a ese tema del segundo parcial? No, está bien. Gracias, profe. Bien, por lo menos tuya. Me queda de responder la primera pregunta. ¿Qué pasó? Todavía no los entiendo.
¿Qué pasó? Era un ejercicio tan simple, tan simple. Bueno, simple para quién van a decir ustedes. Bueno, para mí era simple. Eh, Primero, mi sensación. Obviamente debo haber tenido algún error, que lo asumo, de comunicación, porque pensé que lo iban a resolver a los ejercicios, porque básicamente lo que piden es lo mismo que piden todos los ejercicios de absorción de tiración, número de etapas o, bueno, número de etapas. ¿Por qué método de tiración? Por Maquetier. Resolviendo eso, en la abrumadora cantidad de preguntas que había, que te puede decir, ¿cómo preguntar los 24 ítems? La verdad es que en realidad preguntaba resultados intermedios, algunos de ellos muy simples. Decir, ¿cuánto vale la entalpía del benceno líquido puro? Y a una temperatura dada. Bueno, esa era la comprobación mínima elemental que había que hacer de las entalpías. Y la pregunta estaba basada simplemente para ver si estaban poniendo bien algo que se supone que ya saben, que es como calcular entalpía de sustancias puras, de pura, de pura. Pero cuando iban a ponerlo en la UV, aparentemente los mareó el 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, los intervalos. Porque estoy entrando en los archivos de MATCAD, no me queda otro remedio. La condición era que ustedes me subieran el archivo MATCAD para ver, veo la entalpía, está bien calculada. Veo en la UV el número que pusieron y lo pusieron en la banda incorrecta, pero el resultado está bien. Entonces, pero en ese resultado me pusieron el del fenol, no el del benceno. De verdad que llegado a ese punto tenía muchas ganas de decir, está mal. Porque yo pedí benceno líquido. No pueden ponerme fenol gaseoso. O sea, porque sí, el resultado estaba correcto, pero me estaba respondiendo mal. Pero entonces digo, pero, ustedes agachan la cabeza y calculan que una simple pregunta diciendo cuál es la entalpía del benceno líquido y me cargan el resultado en el fenol gaseoso, del fenol gaseoso, o sea, ¿qué pasó? O sea, bueno, uh, esa fue el primero de los problemas. El enunciado, como había advertido, era más enunciado que sustancia. Voy a abrir el enunciado. Una empresa farmacéutica. Primera reflexión mío. Necesita secar un producto de síntesis. ¿Vimos secado? No. Así que esto es información complementaria. No me debe aportar mucho porque es secado y no estamos resolviendo secado. Eso de tercer parcial. Para eliminar benceno, con una corriente de aire. Muy bien. A la salida del secador, y no necesito esquematizar un secador porque eso lo vieron en integración 2. Se genera una corriente gaseosa de benceno-aire, de composición 0,25 molar. Bien. Por normativas ambientales, la concentración se debe reducir a 200 ppm
envase molar, agregué envase molar. Para poder ventear la atmósfera, usted propone absorber el benceno con fenol líquido, con la torre operando 315 Kelvin. El fenol del que dispone contiene 1% de benceno y debe salir del absorbedor a una concentración del 30%. El fenol proviene de una torre de destilación, donde se separa el benceno del fenol, obteniendo una corriente rica en benceno, de composición 98% de benceno, y una corriente fenol, que constituye la alimentación líquida del absorbedor. El destilador opera 30 atmósferas. Un intercambiador calienta la corriente líquida que sale del absorbedor hasta 570 Kelvin para ingresar a la torre de destilación. Un intercambiador baja la temperatura de residuo de la torre hasta 315 Kelvin para que pueda entrar a absorber. La propiedad termofísica se adjunta en el archivo de Excel. Se toma como base para el cálculo un caudal de 100 kmol hora para la corriente de alimentación de torre de destilación. Tomar como estado de referencia la entalpía como 0 Joule por mol a 298 en atmósfera puros. Los dos equipos se pueden resolver en forma independiente. Ese fue un pedido que me hizo que hacer. Ponelo para que no piensen de que tienen que resolver uno dado el otro. Nuestra idea, nuestra experiencia es que ustedes no, cuando nosotros decimos encadenamos las operaciones, cuando hacemos depender el resultado de resolver una operación unitaria dependiendo de la otra, si ustedes no pueden desarrollar la primera operación unitaria, no pueden hacer la segunda. Entonces todo el parcial queda inútil, pero agregamos que se pueden resolver en forma independiente. Son dos ejercicios, uno de absorción, uno de tiración, el mismo enunciado. Suponer comportamiento raoultiano de las mezclas con un absorción. Calcular el equilibrio de fase sistema benceno-fenol con el modelo de coeficiente de actividad NIST ni FAC. Calcular entalpías de mezcla ideal. Y resolver con una estiración una nota maquetear. Bien. A ver. Calcular el equilibrio de fase sistema el equilibrio líquido-vapor sistema benceno-fenol con modelo de coeficiente de actividad NIST ni FAC. Por algunos resultados que vi, no lo estaban haciendo así. Y la verdad es que no estaba entendiendo muy bien por qué, porque estaba quedando muy mal con el ingeniero Cervetti, personalmente, porque yo le había asegurado de que los chicos de Operaciones Unitarias 2 eran expertos en calcular equilibrios de fase con coeficiente de actividad. Porque ya lo habían evaluado en integración 3, en físico-química. Calcular un equilibrio líquido-vapor con un gamma, por el método gamma-phi. No podía entender. El problema era encontrar los grupos. Estaban todos en el archivo de Excel. Bueno, no importa. Mejor me callo. Entonces, ¿qué esperaba? El diagrama. Yo tengo una columna de destilación. Entra una corriente de alimentación. Sale un destilado. Sale un fondo de columna que va a una columna de absorción por la cual entra una corriente gaseosa, sale una corriente gaseosa, hay un intercambiador de calor, sale una corriente líquida y va a la columna de destilación en un reciclo. Dice el enunciado que sale un destilado, el fenol donde se separa el benceno, obtiene corriente rica en benceno de composición 98% y una con un 1%. O sea, el X del benceno, el X del componente 1 es 0,98,
De esta no me da la composición de salida de la columna de estilación, pero sí me dice que debe entrar al 1%, debe entrar al 1% de benceno. Entonces este X del benceno es igual al 1%. Sale fenol de la corriente líquida a una composición del benceno, aparentemente sigue toda la composición del benceno, del 30%, que constituye la alimentación de la columna de destilación. Entra una corriente gaseosa I1, I1, que dice que tiene que salir con 200, 300 ppm, 200 ppm. Estoy mostrando la pizarra, si no estoy compartiendo la pizarra me avisan. Y entra una corriente de N+1, de corriente gaseosa que entra al 0,25% molar. Solamente me da una corriente que me dice que la columna de alimentación entra con un flujo molar de 100, o sea que esto es la base de 100 kilomol hora, que es el dato que desacopla los dos resultados. ¿Y por qué lo desacopla? Porque para la columna de destilación entra una alimentación de 100 kilomoles hora con esta composición, o sea que la XB es igual a 0,3, tengo la composición de la alimentación, tengo el caudal, los dos componentes de esta corriente son fenol-benceno, una columna de destilación, tiene la composición del destilado y del residuo, XD, XW, por Maquetier, una columna de Maquetier, tengo una corriente de alimentación, sale un destilado, sale un residuo, esta torre se tiene que calcular fácil y rápidamente si tuviera el equilibrio. Y la corriente de absorción, tengo 4 composiciones, porque tengo esta, tengo esta composición, tengo un caudal porque la F sigue siendo 100 kilomoles hora, porque la salida de la columna de absorción es la entrada de la columna de destilación, o sea que esto está como dato. Tengo la temperatura de esta torre, que era 315, y tengo que esta torre opera a una presión P, que si me no recuerdo era de 30. El destilador opera a 30 bares. Y tengo la temperatura de esta corriente, que me dice que es 570. Para la destilación, tengo la composición, la temperatura y el caudal. Tengo la presión de la torre, esto se resuelve. Muy bien. Tengo el absorbedor. Tengo la temperatura de la torre. Tengo las 4 composiciones. Queda la duda de si está sobreespecificada. Lo que no veo de esta columna de absorción es que no sé a qué presión trabaja. O sea, acá tengo una duda que es a qué presión trabaja. Para columna de absorción, había que ver por dónde empezaban primero, pues podía empezar por cualquiera de los dos, porque los dos ejercicios estaban desacoplados. Lo primero que tenía que hacer era este diagrama. Si no fuera que está grabado
un comentario diciendo que sin el diagrama estos ejercicios no se pueden resolver, entonces queda así. O sea, sin diagrama de flujo, donde yo ponga estos valores, es muy difícil resolver los ejercicios de operaciones 2. Todos, todos, todos requerían esto. Por ese motivo yo pedía que lo hagan, ¿está bien? Y les dije, háganlo en un papel, no pierdan mucho tiempo, no usen Visio, no usen Inkscape para hacer esto, porque lo que yo necesito me basta con que lo hagan a mano alzada, como lo acabo de hacer ahora, poniendo todos los datos, antes de agachar la cabeza y ponerme a resolver, a ver qué es lo que tengo que resolver. Sigo viendo el enunciado, me pide el número de etapas, listo, ya sé que tengo que hacer el número de etapas en cualquiera de los dos escenarios, así que ya está. ¿Y qué otro pensamiento tenía? Tengo que indicar en este diagrama y poner todas las especificaciones que me estaba dando el enunciado, a ver si contaba o tenía los grados de libertad suficientes. Bien. Dicho eso, resolver se resolvía así. Primero el sistema era benceno-fenol, tenía que transcribir todos los datos de Excel en propiedades, sacar el CP, calcular las entalpías del líquido, las entalpías del líquido puro del benceno y del fenol, sustancias. Podían haberlo puesto de cualquier forma, o sea, como el primer componente el fenol, el segundo el benceno. Es relevante la cuestión de tomar la decisión de cuál es el componente más volátil para poder graficar todo contra esa composición. Yo opté y elegí el benceno como componente 1, como el componente, me fijo si es el componente más volátil, tiene una TB de 353 Kelvin, es el componente más volátil frente al fenol. Tengo que graficar, el ejercicio me lo daba todo en composición del benceno, que es más volátil, no tenía que hacer más nada. Pedía la entalpía del benceno líquido a 315, era ese número. Pedía el cálculo de la entalpía del vapor, pedía la entalpía del fenol gaseoso, era ese punto. Simplemente para poder confirmar el equivalente de graficar las entalpías de las sustancias puras en función de la temperatura y ver que razonablemente los números que me daba no eran cualquier cosa. Me da razonable, listo. Me daban las presiones de vapor del benceno y del fenol, no hacía ninguna pregunta sobre ello. El sistema benceno-fenol era muy simple desde el punto de vista de grupos, estaban como ejemplo, ni siquiera tenía que buscar cómo armar los grupos, porque el ejemplo que está en el libro es del benceno y del fenol, que el benceno tiene 6 grupos de tipo ACH y ninguno del grupo fenol, y que el fenol tiene 5 del ACH y tiene un grupo de ACOH. O sea, ni siquiera había problemas con grupo. Pongo el RQ, invoco la referencia de NIS-UNIFAC, me daba los coeficientes de actividad. Había tantas formas de hacer esto, yo opté por hacer presión de vapor por gamma dividido P como constante de equilibrio líquido-vapor. Un simple y rapidísimo cálculo del punto burbuja, que ustedes tenían que hacerlo con los ojos cerrados y no más de 10 minutos, me daba una temperatura punto burbuja a composición 0,5 y 10 atmósferas de esta temperatura. Y como
tenía que pasar por esta etapa para ver si, para hacer el diagrama de equilibrio benceno-fenol, pedí un resultado numérico para ver si el resultado numérico me coincidió, si hasta acá habían hecho todo, cosa que no debería haber habido mayor problema, porque todo lo que yo necesitaba era una constante equilibrio líquido-vapor. Hice la temperatura de rocío, la verdad que no lo necesité la temperatura de rocío para nada, pero hice temperatura de rocío por la duda, porque ya estaba, digo, ya estoy... No lo pedía, el diagrama temperatura-composición, o el diagrama XY, composiciones líquidas, composiciones de vapor, están acá. Eso era el equilibrio de fases del binario benceno-fenol. Por otro lado, tenía los problemas de la columna de absorción. Decía que el comportamiento de la columna de absorción en ese sistema benceno-aire, benceno-fenol, tenía un comportamiento raoultiano, y pude haber puesto la constante de Henry, en cuyo caso yo hubiera tenido que hacer esto por gamma, que hubiera sido mejor probablemente, pero ante la duda de si ustedes me hubieran interpretado que para la constante de Henry, M, es el resultado de la constante de equilibrio líquido-vapor por el método gamma-phi, entonces yo tenía que haber calculado por gamma, dije, lo vamos a hacer simple, vamos a hacer un comportamiento raoultiano, muy simple, presión de vapor del componente 1, porque es el benceno, y la constante es la presión de vapor a la temperatura de operación de la columna de absorción, que está en función de la presión. Grafiqué, no lo pedí en el ejercicio, y en función de X, ¿sí? Las dos fórmulas de transformación de relaciones molares, que es lo que lleva absorción siempre, qué es lo que es ppm, esto también es un... no tenía por qué hacerlo así, acá yo lo explico así, pero no tenía por qué hacerlo así. La especificación de la torre de absorción me da la composición del líquido que entra en benceno, me da la composición del benceno a la salida de la corriente líquida, me da la composición de salida del benceno de la corriente gaseosa y la composición del benceno gaseoso a la entrada en la corriente gaseosa. Me dice que Ln, el caudal total del líquido a la salida del absorbedor, que es la entrada de la columna de destilación, es de 100, y que la temperatura del absorbedor es 315. Entonces, el flujo del solvente líquido, el flujo molar de solventes líquidos, el flujo molar total por lo que es la concentración del solvente, en este caso el fenol. Entonces eso me daba que el caudal del líquido tratado, determinar LS daba 70. ¿Cuánto vale L0? El simple balance masa del absorbedor me dice que es LS sobre 1 menos X0. Me da 70,7. Eso es cuánto vale L0. Con lo cual, LS sobre GS, tengo las 4 composiciones, las dos corrientes gaseosas, las dos corrientes líquidas, pero tenía que expresarla con relaciones molares, así que calculo el S sobre GS, lo cual es una novedad. ¿Qué quiero decir con esto? En general, el LS sobre S salía del gráfico. Pero, en este caso particular, lo distinto de este ejercicio es que como me daba las 4 composiciones, LS sobre GS ya es dato. Ya es dato.
porque tengo las 4 composiciones, las 2 de líquido y las 2 de vapor. Teniendo el LS sobre GS, ¿cuánto vale? Y teniendo LS, yo saco GS, que es el caudal de gas que puede tratar. El caudal de gas GS que puede tratar. Con lo cual, el caudal que puede tratar por cada 100 kilomoles de líquido tratado, GN1, que es el gas que entra a la torre de absorción, es simplemente GS sobre 1 menos I. O sea que esto me da el caudal de gas que puedo tratar por cada 100 kilomoles de líquido tratado. Luego estaba en condiciones de hacer la recta de operación, porque en la recta de operación sale del despeje de esto de la pendiente, y lo único que yo tenía que tener cuidado era de que tenía que expresarla con relaciones molares. O sea, esta es una ecuación de relaciones molares en función de la fracción molar de X que está acá. La curva es la curva roja. Para una concentración tan alta como el 30%, ¿está bien?, de fracción molar, la relación molar que me da no es del 30%. O sea, esto, X. La relación molar para una fracción molar del 30%, la relación molar es 0,429. O sea que hay una fuerte diferencia entre relaciones molares y fracción molar. La idea era que ustedes tenían que graficar esto, pero si ustedes hubieran puesto 10 atmósferas, entonces la recta de operación está por debajo de la curva de equilibrio, esto no absorbe ni medio. Probaba 20, y la curva mejora, pero la azul, que es la de operación, de la torre sigue estando por debajo. Pruebo 30, y mejora, pero todavía no sirve porque se me cortan 2 puntos. Pido 40, y ahora se me despega. O sea que lo que está variando aquí no es la relación LS sobre GS, no es la recta de operación de la columna de absorción que está fija por las 4 composiciones, sino lo que yo estoy tocando es la curva de equilibrio. Y como no me especifica la presión a la cual opera, la presión que hace que esta operación de absorción me dé un pinch es a 35 atmósferas. A 35 atmósferas, la de equilibrio toca la de operación. Esto es, no sale por el cálculo de esta concentración o de esta concentración, sino que tenía que graficar para ver dónde se produce el pinch. Una vez que está visto que la presión es 35 atmósferas, puedo preguntar cuál es la presión mínima a la cual se puede llevar a cabo la absorción, que si trabaja a un 20% de la presión mínima, 20% mayor, la curva se me despega. Se mantienen estos dos extremos de la recta de operación, pero ahora la curva de equilibrio está por debajo y yo ya puedo escalar. La otra pregunta para pensar, pero que valía menos de 0,5 puntos, es si el fenol no evapora. ¿Sí? Para ver si el fenol no evapora, lo que yo tenía que calcular es cuánto vale ese cociente de presión de vapor sobre presión total. Tengo que hacerlo a la misma presión que creo que la pregunta estaba a una presión determinada, a ver cuánto vale la relación de estos cocientes. Porque
Si la presión de vapor del fenol dividido a la misma presión me da este valor, la relación de la presión de vapor del fenol con respecto al benceno, al darme este número 10 a la menos 3, me dice que el fenol evapora 10 a la menos 3 veces menos que el benceno a la misma presión y temperatura. Al ser la presión del vapor del fenol tan baja, prácticamente el fenol no se evapora. Y entonces estaba justificado de que el fenol no evapora. ¿Por qué? Porque evapora 10 a la menos 3 veces menos que el benceno, que es lo que me indica este cociente. Trazaba el diagrama, ajustaba algunos valores, lo pasaba a Inkscape, hacía el trazado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me daba 7. ¿Sí? O sea, a mí me daba, si opera 20% mayor presión mínima, el número de etapas, 7. Y prácticamente con eso respondía todas las preguntas. La columna de destilación no presentaba ninguna dificultad, excepto saber en qué estado térmico está la alimentación. Para eso yo necesitaba la temperatura del punto burbuja. La temperatura del punto burbuja a la composición de la alimentación y a la presión a la que opera la torre es de 585 Kelvin. Como entra y la temperatura de la columna de destilación es más bajo que esta, porque me decía que entraba a 300, o sea, me da 315 y entraba a 315 Kelvin, la alimentación es líquido subenfriado, porque entra a una temperatura menor que la del punto burbuja. Calculo la entalpía de la alimentación, la composición de la alimentación, entonces líquida subenfriada. Calculo la entalpía del líquido saturado a la temperatura del punto burbuja de esa composición, y la entalpía de la entalpía gaseosa de esta mezcla de composición Z a la temperatura del punto rocío, para poder sacar la entalpía del líquido saturado a esa composición Z. Con lo cual Q me da un número, W, D y F son datos F, X, D, X, W, resuelvo el sistema de ecuaciones, encuentro cuánto vale D, cuánto vale W, y ahora encuentro que la torre de destilación me dice que el residuo es de 700.103. Y la columna de absorción me decía que el líquido es 70.707. O sea que este es L0. Desde la columna de absorción, yo tenía que la corriente de líquido que sale de la columna de absorción es 70.707. Y la que sale de la columna de estilación es 70.103. Al ser menor la del destilado, 70.703, esta me da 70. 707 y 707.
La columna de destilación me dice que W es 70-103. Y el cálculo de la columna de absorción me dice que L0 es 70.707. Entonces yo tengo una inconsistencia. La inconsistencia es que me sale 70-103 y entra a 70-707. Lo cual significa que yo debo reponer fenol, porque me tiene que entrar a 70-707 y sale 703. Acá tengo que poner una entrada de fenol para dar cuenta de esta diferencia. ¿Y por qué? Pues porque sale fenol de acá. O sea, del destilado, al ser al 98%, hay un 2% de fenol que sale. Ese 2% de fenol que sale de mi diagrama de flujo, si sale, en algún lado tiene que entrar. Y es esta diferencia que existe entre este número y este número, es la cantidad de fenol líquido que yo debo volver a alimentar a mi torre para que me cierre el balance de fenol. Y es esta cantidad en kilomoles hora que yo debo hacer. Como yo ya tenía Q, hago la recta Q, pongo el W, líquido su enfriado, me da la pendiente positiva, mayor que 1. Me dice que tengo que tener un reflujo mínimo, iba a la gráfica de inescape, traza una recta que venía desde acá hasta acá, la prolongaba, me daba XD sobre R más 1, despejaba XD R más 1, multiplicaba por 1,5 para encontrar relación entre el flujo, revolvía a calcular y me daba 14 platos con alimentación en las 5. Y finalmente un balance de energía en el condensador, un balance de energía total, me dice que QD, este es un balance de energía en el condensador, QD es tanto y QW del balance de energía total es tanto. ¿Preguntas? Profe, ¿puede volver a mostrar la parte de la presión en la absorción? Sí, algo de cambio tenía. La columna de tiración era clásica, clásica. La absorción, probablemente, mi expectativa era que tenía que pensar un poco qué es lo que estaba pasando. Lo primero que tenía la absorción es que tengo las 4 composiciones. Al tener las 4 composiciones, LS sobre GS lo tengo. No me queda otra, porque yo estaba usando siempre LS sobre GS para encontrar una de las 3 composiciones. Y ahora tengo las 4. Entonces LS sobre GS queda fijo. No me queda otra alternativa, tengo las 4 composiciones. Entonces, ¿dónde estaba el grado de libertad? En la curva de equilibrio. La curva de equilibrio que seguíamos un modelo raultiano, pero el modelo raultiano, no, después de esto. Comportamiento raultiano de la complementación. Y es igual a presión de vapor sobre P por X, yo no sabía qué presión era. Al no saber qué presión es, la tenía que poner en función de la presión. Y si no sé la presión en que trabaja, tengo que saber cuánto es la presión. Entonces, resultó ser que la curva de equilibrio, la roja, es función de la presión. Entonces, si ustedes hubieran dicho, bueno, a ver, lo calculo a 1. ¿Sí? A una presión de 1, la roja, que la curva de equilibrio está tan arriba frente a la de operación que está tan abajo, que están invertidas, esta sería una desorción a una atmósfera antes que una absorción a una atmósfera. Me ponía a jugar, no sale por despeje,
porque el pinch, o sea, ahí a 100 atmósferas está tan tirado abajo que con muy poquitas etapas, pero es 100. Entonces seguía jugando un poco y me daba una presión en la cual la curva de equilibrio es tangente en un punto a a la recta de operación, y en ese momento se produce el pinch, me da la presión mínima a la cual se debe trabajar para que esta torre pueda operar, porque tengo que trabajar a más presión que esta, y poder seguir el cálculo. ¿Qué pregunta me querías hacer sobre este diagrama? No, ahí está, profe. Ahí me quedó claro. No había visto bien lo de la curva de equilibrio, pero ahí lo entendí. Gracias. Por eso, o sea, si yo subía, porque me iba para arriba, resulta ser que la curva se tira para abajo, la unidades de operación, y puedo escalar. Si es así, entonces probé 30 y se me cruzan dos puntos. No me Claro, da. ir variando la presión hasta que pasar el pinch, digamos. Hasta que vea justamente que las dos se cortan en un punto. Por eso la pregunta era cuál es la presión mínima a la cual puede operar la torre de absorción. Y no cuánto vale el LS sobre GS mínimo. Porque estando en las cuatro composiciones, el LS sobre GS es estático. No quedan alternativas. Bárbaro. Gracias, profe. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿La extracción líquido-líquido? Están estudiando biotecnología, ya estoy viendo. ¿Preguntas? Profe, otra duda. ¿Las notas del cuestionario no están visibles, digamos, a propósito? Sí. Me están obligando a corregir todo a mano porque no me pusieron la respuesta. Me las ponían en bandas equivocadas. A ver, no quiero tomar la decisión tan simple de decir, cargaron mal el número, porque la verdad es que no es mi objetivo. A ver, si ustedes lo que hicieron correctamente, ¿por qué lo voy a calificar como mal? No lo hicieron correctamente porque no me respondían lo que yo preguntaba. O sea, es decir, algo está mal. Si pido la relación LS sobre GS, ponen la relación LS sobre GS. No me pongan D. O sea, tenían que responder lo que era. Y cuando empecé a ver los archivos más que digo, pero no pueden errarle a esto. ¿Por qué 50 chicos le erran a esta entalpía? No podía creer, o sea, sí, podemos equivocarnos todos. 50 chicos, revisé mis números. Digo, no puede ser. A mí me da razonablemente. Empiezo a abrir los archivos más y encuentro que ustedes lo habían calculado bien, pero me lo reportaron mal. Entonces estoy corrigiendo a la vieja usanza, viendo el archivo marcado. No me queda otra. Lo cual es lento. Por eso que no están, no están las respuestas. Si yo dejo la respuesta del la respuesta de Moodle, se van a encontrar que lo hicieron bien y lo reportaron mal. Debería hacerlo. Nada, me están convenciendo. Tienen razón. Tienen razón. Sí, yo respondí mal, ingeniero. En fin, estoy corrigiendo el archivo marcado. Por eso no están las notas. Pensé que Moodle lo podía corregir rapidísimo. Y yo entonces que no corregí mi medio. Pero repito de que la columna de estiración se hacía sola, ¿no? O sea, la columna de estiración no tenía nada raro. Era clásica, clásica. Había que hacer el esquema.
No lo subí, profesor, el esquema, está todo el ejercicio mal. Bueno, yo simplemente estaba pidiendo para obtener puntos, valores de sustancias puras que tenían que hacerlo. Podían no darse cuenta del tema de la presión. Estoy de acuerdo, podían no darse cuenta. Pero de todas formas, eso era un punto de todo. La columna de estiración se hacía sola, no se hacía sola, ni se copiaba. Pero no era complicada, tenía el XD, el XW, el diagrama de equilibrio. Sí, tengo que tomar una decisión que todavía no estoy muy decidido. Tengo un conflicto interno en dos de mis personalidades, están en conflicto. Una dice que debería bajar algo de puntos, pero debería poner algo de puntos si hiciera una mezcla ideal. Y otra personalidad mía dice que si no pusieron los coeficientes de actividad de NIS, anule todo. Todavía no sé muy bien cuál es la personalidad que va a desempatar. Porque ni siquiera se lo puedo pedir a este ingeniero Cervetti, porque es equilibrio de fases, líquido, vapor, binario, binario. Para alguien que hizo un sistema de 10 componentes para sacar una punto burbuja de 10 componentes, no puede hacer un binario. Dios, no sé, no sé, no se puede. Se van a enterar cuando vean los resultados. Si puse algo de punto por haberlo hecho ideal. Ideal. Parece que no hubieran aprobado fisicoquímica. Es que creo que no aprobaron fisicoquímica. Bueno, no importa. ¿Preguntas? 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 ¿Líquido, líquido? ¿Lixiviación? Bien. Nazarena está poniendo un mensaje en el chat. ¿Quieres abrir micrófono? Adelante. Sí, profe, pasa que no sé si se escucha, porque me andan Ahí te bien mal. escucho perfectamente. Ah, bueno. Quería saber el ejercicio 1 de extracción líquido-líquido, ¿cómo hace para medir el trayecto MS ya en el diagrama, en el gráfico? Directamente con la graficadora no sé cómo lo hace. Creo que en el video está hecho con MATCAD, porque era un balance de masa del ejercicio 1, de líquido-líquido. Sí. Sistema, el ejercicio 1. Acético cloroformo a agua. Acético cloroformo a agua. El líquido líquido, como ustedes vieron, tampoco hay nada nuevo.
excepto una programación. Tal como explicaba en los videos, el gran problema de hacer los diagramas líquido-líquido es un problema de valor inicial. Entonces ahí tenían ustedes un problema de valor inicial. FM es 098, MS. En el ejercicio 1, tenía una etapa de absorción, tenía solvente aquí, F era dato, entonces el cálculo, voy a tener que compartir el archivo de MATCAD, voy a compartir la pantalla. Acá yo tenía. F es 100, o sea, tenía el caudal total de alimentación es 100 con esta composición. Tenía la composición de S, tenía la composición de E. El segmento FM es 0,98 versus el otro. A ver, esto queda todo. Yo tenía el diagrama de fases. Y el enunciado del ejercicio era 100 kilomoles hora de una mezcla de ácido acético, cloroformo, de composición 15 molar, se trata de un contacto sencillo con agua, con objeto de extraer ácido acético. Las cantidades máximas y mínimas de agua a emplear. Bien, para el primer punto, las cantidades máximas y mínimas de agua a emplear, ¿están viendo el enunciado del ejercicio? Voy a pasar ahora a compartir el diagrama. ¿Está bien? La cantidad máxima y mínima de solvente estaba dado por, cuando el punto M estaba, o sea, F está aquí, en ese punto, porque debe estar entrando, esto es alimentación sin nada de B, ¿está bien? Es solamente A y C. Si eso es así, es A y C porque es cloroformo de composición molar de ácido acético en la mezcla de acético-cloroformo. La alimentación solamente tiene acético, cloroformo, no tiene nada de agua. Está libre de B. Esta composición del 15% se encuentra en este punto. En ese punto. Entonces, si el punto de mezcla M coincide con ese punto,
que es el del equilibrio, o sea, si este punto M fuera ese puntito, entonces la cantidad de solvente es este segmento, o sea, la cantidad de solvente es proporcional al segmento opuesto. Y la cantidad de alimentación es proporcional a este otro segmento. O sea que yo tenía que medir este segmentito dividido en total. Para eso uso la regla. La regla en escape estaba acá abajo, medir. Entonces yo medía de aquí a aquí. Tengo que hacer este. Tengo que hacer un archivo. ¿Dónde estoy? Tengo que medir. Desde ese punto hasta este punto, que me daba 1,61, ¿sí? Hasta desde aquí hasta aquí, que me daba 1,7716. O sea, yo estaba usando la regla que venía con inescape, que me los medía, que me estaba dando distancia entre dos puntos, y yo con eso medía, dejé de compartir, sí, dejé de compartir, y yo con eso medía, acá el sistema acético, esos dos valores, FM, MS, con lo cual me estaba dando la cantidad de solvente mínimo. Tenía que hacer un suma, tengo cierta imprecisión, pero estos dos valores salían de leerlo con la regla de Inca escape. No sé si esa era tu pregunta, Listo. Nazarena. Sí, sí, se me O estaba sea, complicando con la Inca regla. escape, una vez que tengo el diagrama, te lo lee con la regla. Claro, sí, es que se me estaba complicando con la regla, por eso. Gracias, profe. Sí, hay que ejercitar un poco la regla, pero como tiene regla, y yo puedo hacer un zoom de la regla, mejor que la regla, la regla de la regla. Es mejor que esta, la regla. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Soy todo oídos. ¿Preguntas?
Bueno, ya expliqué el parcial y pregunta y tienen que hacer un ejercicio, como están haciéndolo recién, para que puedan surgir la pregunta, que ¿de dónde salió eso? Profe, yo tengo una pregunta, pero no es de operaciones. Entonces vamos por partes. ¿Hay alguna otra pregunta de operaciones? Unitarias 2. No habiendo más preguntas de operaciones unitarias 2, soy todo oídos. Bueno, es una pregunta de físico-química en realidad. Del equilibrio sólido-líquido. Tenía una duda. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, si fuera un equilibrio líquido-vapor, pero con sólido-líquido, y bueno, ahí veo que interviene el coeficiente de actividad en estado sólido, o sea, está en estado líquido y en estado sólido. Para el estado sólido, ¿qué modelo convendría utilizar? A ver. Lo primero que yo tengo que decidir con el equilibrio sólido-líquido es si tengo alguna evidencia de que los sólidos son total o parcialmente inmiscibles. O sea, yo veo el escenario, veo el problema, y lo primero que tengo que tomar como una decisión es: ¿los sólidos son totalmente inmiscibles o parcialmente miscibles? La diferencia estriba en si yo tengo que buscar el coeficiente de actividad en sólido o no. Porque si son totalmente inmiscibles, entonces yo no voy a buscar los coeficientes de actividad de los sólidos porque los sólidos están puros, porque son totalmente inmiscibles. Entonces, ese es un escenario y es un tipo de solución, aunque todo se soluciona con la igualdad de potenciales químicos, la I igual a cada líquido sólido por X, todo se soluciona así, pero la práctica indica que lo primero que hay que tomar la decisión es sólido totalmente inmiscible, los sólidos son puros, entonces mi solución va por un lado. Ahora, si no tengo esa evidencia y tengo que calcular los gamas de los sólidos, entonces son sólidos parcialmente miscibles. Y ahí el fenómeno, la solución es de otro tipo. Vamos por la fácil. Sólidos parcialmente miscibles. El diagrama de un parcialmente miscible es, en principio, yo debo tener un eutéctico, o es un sólido totalmente isomorfo. Isomorfo quiere decir que no presenta eutéctico. ¿Okay? Si esto es así, entonces, este escenario, este diagrama se resuelve con una I D sub I igual a K sólido líquido sub I por XI, donde la K sólido líquido sub I es igual a gamma sobre gamma por una exponencial a la menos no sé cuánto, a la delta G de cambio de fase sobre RT. Más, menos, dependiendo de cómo la hacen, hay que hacer una deducción, es una pavada, pero globalmente era una cosa de este tipo. Si es así, para sólidos, normalmente están modelados con el desarrollo de Margules. O sea, sería una solución simétrica
o una solución que obedezca a un desarrollo de Margulis. O sea que sería un logaritmo de gamma A sólido, función de x, b, entre igual a A por x logaritmo de gamma A, xb al cuadrado, más c, xb cubo, más d por xb al cubo, más este el cubo, esta es la cuarta, más torque. Si es simétrica, lo corto acá. Si es no simétrica, la corto acá, etc. Si tengo que hacerlo a varias temperaturas, o sea, entonces va a tener que ser regular y probablemente no simétrica. O sea, no simétrica quiere decir que tenía más de un término del desarrollo de Margulis o un término distinto del cuadrático. O que hubiera sido el equivalente a una A, sería una X cuadrado, porque es la misma expresión, xb al cuadrado por A más xb más b por xb más c xb al cubo cuadrado más y el resto. O sea, A más bx más x cuadrado más d y eso es. Cualquiera de estas dos expresiones son absolutamente equivalentes. Es la misma en realidad. Eso para el gamma del sólido. Y tengo que ver si es válida en todo el rango de composiciones, en cuyo caso me va a permitir calcular este diagrama, o es válido en algún rango, que ya lo tengo que explicar. Resolver este escenario totalmente isomorfo es porque este coeficiente de actividad del componente A y del componente B, diría yo, o sea, de los dos, es válida en todo el rango. Resulta ser que si no es la misma en todo el rango, sino que tengo dos ecuaciones distintas dependiendo de la concentración, entonces la solución de este problema me soluciona estas curvas, o sea, me solucionaría esta curva, o me daría, por un lado, una curva así, y por el otro lado, cuando yo arranco con la otra composición, me da una cosa así. Si este es el escenario, entonces yo tomo la curva superior hasta que llegue acá, la curva superior hasta que llegue ahí, lo corto con el eutéctico y es válido y mi cálculo me da esa y esa, me da esa y esa, y solamente tiene solución hasta esta temperatura. Por debajo de eso no tengo sólido líquido, tengo sólido sólido, entonces estas curvas son metaestables, las pude graficar con MATCAD, pero no tienen ningún significado físico, porque tiene significado físico solamente esta y esta, esta y esta. Si son sólidos totalmente inmiscibles, entonces esto no se hace así, porque no tengo gamma del sólido, porque el sólido está puro, gamma A es igual a 1. Entonces yo solamente tengo que hacer una curva, porque la otra composición está acá, hago la otra curva, donde se corten, me dé el eutéctico. ¿Era esa tu pregunta? Sí, profe. Perfecto. O sea que habría que tener alguna evidencia si son parcialmente miscibles o totalmente. Sí, fundamentalmente porque no hay un método de estimación de coeficientes. No hay un método de estimación de coeficientes de actividades sólidos. A ver, ¿qué quiere decir? Benceno-fenol, mezcla famosa si lo hay, se podía modelar con una estimación de propiedad de mezcla a través de NIST Unifac.
pero no hay un equivalente para sólidos. Entonces, no los vamos a pedir nosotros en fisicoquímica, te tengo que dar el dato. Si te doy el dato y te digo que los coeficientes de actividad de la fase sólida siguen este modelo de Margulis y los coeficientes valen tanto, te está diciendo que tengo gamma del sólido. Y si tengo gamma del sólido, el sólido no está puro, es sólidos parcialmente miscibles. Si no te doy esos coeficientes de actividad de sólido, no te queda más remedio que decir que no los podés encontrar, no están en tabla, no están, es porque son sólidos totalmente inmiscibles. En cuyo caso es el otro escenario y solamente tengo que graficar una curva. Porque son sólidos totalmente inmiscibles. Entonces es una cuestión de qué datos te doy en el ejercicio. Claro, perfecto. ¿Preguntas? Hola, profe. Yo tenía una consulta en lo que era extracción líquido-líquido. Dime. En el ejercicio número 3, usted calcula, bueno, el equilibrio líquido-líquido, calcula, hace una programación, pero como el ejercicio estaba en fracción peso en peso, le agrega a la programación otras cuestiones para que al final calcule en fracción peso en peso. No sé si se acuerdan. Bueno, debajo, cuando hace el gráfico, el punto binodal estaba en 0,35, antes de, cuando estaba en fracción molar. Después, cuando calculó en fracción peso en peso, el punto binodal se fue a 0,6. Pero todavía está calculado en 0,35. ¿Por qué no le pongo 0,6 en la solución que yo le pongo para que calcule el gráfico? ¿Se entiende? Si quiere le comparto el ejercicio. Compartímela. Bueno. Compartir. Acá. Ahí sí se ve. Acá en el punto, 0 se va arriba de 0,6 y yo calculé 0,35, está. Y cuando yo puse 0,35 calculado en fracción molar, el punto acá me daba 0,35 en C, digamos en XC. Pero cuando lo hicimos en fracción peso y peso, se fue a 0,60 y algo. Pero, ¿por qué se me fue hasta allá y no cambié este valor? Este valor tendría que ser entonces 0,6. A ver. Esa ecuación tal como está escrita, Sí. está en fracción molar. Ah, sí. ¿Por qué? Subite un poquito. Mi siguiente punto que yo quiero ver es cuánto vale la constante de equilibrio líquido-líquido. ¿Cuánto vale la constante de equilibrio líquido-líquido? La constante, Es acá LL. ¿Son gamas? sí, en gamma. ¿Esos Ese gamas con están en función de X? en ¿Esa función de X X, ahí qué es? ¿Es una fracción en peso o fracción molar? era calculado en un principio fracción molar. Y Y después, en un en segundo la principio, programación, perdón, ¿cómo? y después, Y en la programación se calculó en fracción peso en peso. bien, vamos abajo, a la programación. Ahí nomás. Subite un poquito. ¿Subo? Ahí no. Vos le pasabas el XC final
¿Está bien? Sí, O sea, le pasabas el XC final. Esa XC, vos inicializás el vector, diciendo que vale 0, mm, cargas el vector solución de equilibrio líquido-líquido, porque ese de sol es llamado una función, que debe ser sí, la solución del sistema de ecuaciones líquido-líquido. ¿Está sí, bien? está arriba. Cuando vos pasas a ese vector solución, esa X y esa Y, o sea, son de la columna iésima, que es el supraíndice Y, es la iésima. Mm. Pero esa X y esa Y, ¿es fracción molar o fracción en peso? Y estas son fracción molar en un ¿Por inicio. qué? Porque todo teníamos al principio en fracción molar. A ver, para poder rastrear, mi pregunta sería, ahí llama a la función sol de solución. Sí, Veamos la función solución. Bien, ahí está la función solución. ¿Está sí, bien? Invoca a find xy. O sea que la función solución arranca en given y termina en find. sí. Ese es el sistema de ecuaciones definido por sol. Ahí yo veo y igual a k por x, sumatoria de y igual a 1 y una restricción adicional por grado de libertad. Esa y esas x, ¿son fracción en peso o fracción molar? Fracción molar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será fracción molar? Porque ¿Qué pregunta? ¿Sabes sí. por qué? Porque la K se calcula en fracción molar. La respuesta es, ¿y por qué se calcula la K en fracción molar? La respuesta, te la voy a dar Sí. porque es un poco más compleja, es porque la energía libre, perdón, la energía interna de un sistema es función del número de moles de cada uno de los componentes. La primera definición que tomó Macaño allá lejos y hace tiempo, cuando dijo que la energía interna era función de la entropía del volumen y los números de moles de cada uno de los componentes, no dijo las masas de cada uno de los componentes. Dijo los moles. Ay, ¿por qué dijo eso? No sé. Problema de él en ese momento que debe haber todo cruzado. Pero por ese simple hecho, quedó moles, quedó fracción molar, porque a partir de la siguiente deducción de fisioquímica era que estaba en función de las fracciones molares, porque los números de moles de cada componente era la fracción molar por el número total, y me quedó toda la estructura de físico-química armada en fracción molar. Por una sola decisión que tomó Macaño, que no lo tomó Macaño, dicho ese paso, no soy yo, no me hagan responsable de eso, que fue decir simplemente que la energía interna era función de los moles de cada uno de los componentes. Es culpa de Gibbs, lo adelanto, es culpa de Gibbs. Bueno. Por ese motivo, los Sí. potenciales químicos eran iguales, pero a la escala de las fracciones molares. Y por consiguiente, las conclusiones de los equilibrios de físico-química, Y igual a K por X, las Y y las X me quedaron en fracciones molares. Es indefectible que quedó en fracción molar. Por eso mi primera pregunta es, ¿cómo me escribiste la K? Cuando la K me la escribiste como Claro. gamas, como cociente de gamma, no tengo otra. Es fracción molar. Sí, fracción molar. ¿Sí? El ejercicio me daba fracción peso en peso y por eso le agregó. Ese es otro problema. Otra historia. Ese es otro problema y por otro costo. Ahí el costo lo va a pagar integración 3. ¿Sí? Porque una vez decidido que los equilibrios de fase están en fracciones molares, pero los balances de masa están en masa y no moles, voy a tener que unir estos dos mundos a través de los pesos moleculares.
Ujú. Entonces, cuando yo me voy a un ejercicio de estas características, tengo que rastrear de vuelta quién es qué cosa. Una cosa digo, para entrar en el y igual a por x, que está dentro de la función sol, tengo que entrar con fracciones molares. Porque vos en la función sol no me pusiste los factores de conversión de masa a mol. Como no vi pesos moleculares en ningún lado, ahí no hay conversión, está en fracción molar. A sol Sí, en fracción le molar. tengo que entrar con fracción molar. Entonces vamos a quién llama sol. Anda más abajo que es la línea de programación. Ahí. Cuando yo invoco a sol, tengo que pasarle como parámetro fracciones molares. ¿Sí? Por eso es que arriba de ese for i igual a 1, la x supra 1, la y supra 1 son fracciones molares. ¿Está bien? Y la xc, que es el peor de todos, la xc no es 0. ¿Dónde llamo yo al xf? Bien, lo sigo más abajo. Entonces, yo voy a un ciclo for. ¿Está bien? Sí. En algún lado uso el xcf, que es el parámetro que yo le pasé al ELL. O sea, al ELL pasé XF. Y lo uso arriba, 3 líneas arriba, en la Sí. XC queda 0 más esa. A esa altura, ¿esa es fracción molar o fracción en peso? Acá es fracción molar. Necesariamente porque voy a poner su resultado en XC, que debe ser Sí. fracción molar. ¿Sí? Pero cuando me devuelve el resultado final la función, yo veo que hay una PM, cuando sigo abajo, para devolver los resultados, más abajo, la devolución es la última línea. Ah, ¿Sí? La última línea devuelve el porcentaje I, y el porcentaje I, porcentaje X, tienen los factores de conversión de PM. O sea que he calculado todo el equilibrio de fase en fracción molar, pero devuelvo un resultado fracción en peso. Entonces, acá, el ingeniero Macaño no explicó que es una cosa rara lo que está haciendo. Esto es un problema de Mariano, porque no lo hizo Macaño. ¿Qué es? yo Le paso un imagino que... parámetro fracción molar, le paso un parámetro fracción molar y me devuelve un fracción en peso. Está mezclando chicha con limonada, porque cuando lo quiero usar en un gráfico, el gráfico tiene que tener cuidado de decir, ¿en qué unidad lo expreso? ¿Lo voy a expresar el gráfico en fracción molar o en fracción en peso? Y Y abajo ahí quedó es en donde vienen fracción las en peso. confusiones, Sí. porque resulta ser que el parámetro que yo tengo que usar, el parámetro que yo invoco para entrar en la función de graficar que me devuelve la fracción en peso, el parámetro se lo doy en fracción molar. Entonces no me va a coincidir la lectura del gráfico, porque el gráfico está en fracción en peso. ¿Me explico? Sí, sí. Pero el número que le paso es fracción molar. Entonces no me va a coincidir lo que yo veo con lo que yo paso. ¿Se entiende? Yo el diagrama lo veo en fracción en peso. Sí. Pero la función que invoco, el número que le paso es fracción molar. Anda más abajo. El gráfico. Claro, yo acá le paso un fracción molar. Claro, pero te Abajo me devuelve fracciones en peso. Entonces no puedo comparar ese 0,35 con, anda más abajo, sí. con lo que yo veo. Porque Sí, lo sí, que sí. yo veo son fracciones en peso. Acá me lo devuelve en fracción en peso y yo le paso fracción molar. Por Claro, esta programación, yo le dije en la programación que te voy a dar fracción molar y devolverme fracción en peso. claro. Sí. Entonces no puedo verlo en el gráfico. Ahí está, ahí está. Si vos lo querías ver en el gráfico, tenía que haberle pasado fracción en peso. Y las primeras líneas de la programación tenían que leerme la fracción en peso, llevármelo a molar dentro de la programación, resuelvo el equilibrio molar en fracción molar por culpa de Macaño, que lo uso con número de mole, no, por culpa de Gibbs, y devolverme de vuelta fracción en peso. Ah,
¿Me Sí, explico? profe, sí, Porque sí, el núcleo claro. del equilibrio está en fracción molar y no lo puedo evitar. Y se me ocurre ahora, yo a la fracción en peso la podría haber transformado en fracción molar y directamente no hago esta programación, evito esto, digamos, y directamente yo le doy acá 0,35 y que me devuelva acá 0,35. Y Efectivamente, que te hubiera transformar devuelto todo la en fracción fracción molar. El transformar la problema fracción en es, peso, llevar la fracción molar, digamos. claro, es un buen ejercicio, no sé si lo había hecho en ese momento, de comparar los dos diagramas, el diagrama en fracción en peso del diagrama en fracción molar. Ah. Pero no es el mismo. No, no, está hecho este solo, digamos, el tren, no está hecho la comparación. Hacelo en fracción molar y fíjate qué te da. Ah, profe, no. Simplemente, si lo quieres hacer rápido, Sí, un le poquito, voy a tener que sacar esto. borrarle esas dos y decirle, borrarle, no, eso no, déjalas. Ese no es el problema. Decirle que devuelva abajo la última línea, el porcentaje en XT, porcentaje IT, en vez de decir por ciento T, ay, ¿cómo me gustaría hacerlo yo? Ahí está. Estaba calculando, por eso no me mostraba la flechita. Sí, esa, ahí, borrar el por ciento, Sí. que te devuelve X. Y te devuelve ahí, si lo tenés ahí arribita. Entonces ahora te va a devolver las fracciones en peso, las fracciones molares. Y por consiguiente, cuando vos grafiques, toda la tabla ahora está en fracciones molares, Ah, y ahora te da la gráfica en fracciones molares. claro. Ah, tengo que ver bien esta de la programación. ¿Se entendió? Sí, sí, profe, gracias. No, por favor, que gracias de nada. Es mi obligación. No, quedó súper entendido. Genial. Uy, bueno, ahora me muestra el otro. Ahí me parece que le erraste un porcentaje. Creo que sí. Arriba te debes haber olvidado de uno. O no está bien escrito, porcentaje ni. Me parece que borraste algo. X transpuesta y transpuesta. Control Z, Control Z, Control Z, Sí. Control Z y probablemente restaures todo. O no grabes. No, está todo grabado. El viejo truco de no grabar Sí. y recuperas. Sí, nos habremos sufrido con el Insermet y todo esto. Todas las cosas que hacíamos después no dejaban de andar. Por tratar de mejorarlo, solo conseguíamos empeorarlo. Sí. Bueno, ya lo voy a conseguir. Pero bueno, profe, quedó. Muchas gracias. Dejo de compartir. No, por favor. Dale. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, cierro. Bueno, chao, profe, gracias.